Bienvenidos a la grabación oficial de tu proyecto de historia oral de la Fundación Rafael Hernández Colón. Bienvenidos aquí a la sala de junta de la Fundación Rafael Hernández Colón. Estamos grabando hoy 15 de mayo del 2025 en este complejo educativo, histórico, cultural y turístico aquí en Ponce, Puerto Rico. Y dentro de este programa de entrevistas de historia oral que mantiene unos relatos para las presentes y futuras generaciones, pues tengo el gran honor y privilegio y la gran satisfacción de hablar con una persona que es amigo de la casa, amigo de fe, amigo de este pueblo que nos alberga a todos, y es el señor Andújar. Digo, yo le digo así por mucho respeto, pero yo creo que tú digas tu nombre completo y vamos a conocerte. Un saludo. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes aquí, Gerardo, mi amigo y mi hermano en la fe también, y todos acá en la fundación. Mi nombre es Harold David Andújar Cedeño. Básicamente casi todo el mundo me conoce por mi apellido o por mi segundo nombre, por David Andújar. Pues mira, aquí en esta conversación, ¿dónde naciste? Pues yo nací aquí en Ponce, un día 3 de un mes de junio a principios de la década de los 60, aquí en la clínica Dr. Pila, aquí en Ponce. La clínica Dr. Pila, ¿dónde está o dónde estaba ubicada? Esto está básicamente en el centro del pueblo, un poquito más entre la calle Concordia y la Marina. Pero esa clínica ahora creo que son apartamentos. Ahora son apartamentos, se llama Estancias de Aragón, si no me equivoco. Sí, o sea, que un visitante que no conozca, que ve esos apartamentos, pues quizás no imaginaría que eso fue una clínica. Sí, señor. Sí, y ahí nacían niños. Sí, señor. Ok. ¿Y qué recuerdas de ese Puerto Rico? Cuando tú eras niño. Caramba, bueno, tengo gratos recuerdos del mercado, todo lo que era el mercado de Ponce, que era tan vivo, todo lo que era la calle Atocha, la calle Unión, la plaza del mercado, siempre había mucho movimiento. Solía ir cuando niño con mi abuelita a comprar a la plaza del mercado, ¿verdad? Para que ella no cargara los paquetitos, pues yo se los cargaba. ¿Y quién era tu abuelita? Mi abuelita se llamaba doña Carmen Montalvo Serrano, viuda de Cedeño. Mi abuelo fue militar en las primeras guerras y después se dedicó a molar tijera. Él era amolador, y está en la historia de Ponce. Don Elogio Cedeño Molina está en la historia de Ponce, sí. Interesantísimo. Él y su hermano Mariano. ¿Y de dónde eran ellos? Ellos eran de Peñuelas, tengo entendido que eran de Peñuelas, pero se criaron aquí en Ponce y aquí fallecieron. Ok. Sí. Pues es bueno ir conociendo esos detalles, esas pinceladas en nuestra historia colectiva. ¿Y tus padres quiénes eran? Mi madre fue doña Ruth Dorcas Cedeño Montalvo, nacida aquí en Ponce también. Mi padre fue Israel Andújar Viruet. Nació en Utuado, Puerto Rico. Después de eso, pues de nene, fueron a vivir a Arecibo y entonces de ahí, pues ya joven, pues emigraron, bien jovencitos emigraron. Mi papá era el hermano mayor de 16 y buscó la forma de llevarse a toda su familia para los Estados Unidos. Y así pues emigraron todos, básicamente, allá todos vivieron. Oye, papá... ¿Y cómo fue esa transición tuya de Puerto Rico a Estados Unidos? Bueno, me llevan para Estados Unidos bien niño. Fue en la década de los 60. Estaba pues con mi abuelita, vivía en casa de una tía mía en Bergen Street, en Brooklyn, en Nueva York. Tiempos bien duros, bien difíciles, porque fue para el tiempo de Vietnam. Tiempos bien difíciles. Vietnam, pues la guerra, pues llamaron a muchos de mis familiares, de mis primos, en diferentes unidades. Había uno que fue médico también,
uno que era especialista en dialectos, después fue preso militar en Vietnam también. ¿Y cómo era, qué recuerdas de ese choque en las familias y las comunidades? O sea, ese tema de Vietnam, ¿qué tú recuerdas cómo se trataba? Era bien difícil, era bien duro porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con Vietnam. Fueron muchas muertes, muchas muertes, muchas pérdidas. Hubieron escasez también de muchas cosas de los alimentos. La leche, el arroz, recuerdo que en aquel entonces, y varios artículos más de primera necesidad en aquel entonces. Oye, fíjate que ese es un detalle que no se toca mucho de Vietnam, porque hablamos pues, de las pérdidas humanas, Sí. del envío de tropas, Ujú. pero fíjate, no sabía que también hubo una escasez de alimentos en ese tiempo de ese conflicto. Sí, hubo escasez, Wow. hubo escasez. ¿Y cómo sobrevivían ante esa escasez? Caramba, siempre habían, ¿verdad?, personas conocidas que pues siempre bendecían a uno también. Siempre bendecían a uno, de alguna manera siempre bendecían a uno. Entonces, pues, familia unida, pues el que conseguía un poquito más, pues compartía con los otros. Y en aquel entonces mi familia vivía una fuerte parte ahí en Brooklyn, en Bergen Street. Me captó la atención la parte de siempre bendecían, porque es en los momentos difíciles que más se pone a prueba la capacidad solidaria, de apoyarnos. Sí. A veces en los tiempos más adversos es que sale lo mejor de las personas. Y en esos tiempos, ese niño, adolescente, ¿cómo tú te entretenías? ¿Qué juegos recuerdas? Yo tengo un primo que se llama Frank Rosario, Cedeño, y pues siempre jugábamos juntos. Nos sacaban al parque, íbamos a la iglesia. Yo regresé a Ponce, pues, de niño también, entonces él se quedó en Estados Unidos. Y después con el tiempo todas mis tías volvieron a Puerto Rico. Y ya en ese momento pues yo vivía con mi papá en Tuabaja, en Barrio Ingenio de Tuabaja, donde pues se criaban muchas vacas, muchos animales, había mucho ganado en ese entonces, se trabajaba la caña, había mucha caña en ese lugar, en esas áreas. Y estudiaba en la escuelita de ese barrio. Ok, antes de ir a la escuelita, allá en Brooklyn, fue que tú estuviste. ¿Recuerdas las escuelas que llegaste a estar? No, porque no estudié allá. Ah, no estudiaste. No ¿Fue llegué a aquí? ¿En estudiar. qué escuela? Estudié en una escuelita que realmente no me acuerdo el nombre porque Ok, fue en tranquilo. Tuabaja. Fue en Tuabaja, ahí estudié kindergarten hasta como primero o segundo grado. Y entonces, después de eso, pues pasé al pueblo, a lo que era el pueblo original de Tuabaja, bien pequeño. Pero era bien pequeño, a pesar de que era pequeño, tenía 2 escuelas. Entonces ahí estuve como hasta quinto grado. Mi papá mi familia, mi papá y mi mamá de crianza, teníamos un negocio frente al CDT de Tuabaja, pueblo antiguo, y pudimos ver el crecimiento del pueblo. Por ejemplo, el único bombero que había era el que repartía el gas en un jeep. Wow. Sí, en el cuartel de la policía habían 2 policías. En la oficina de aquel entonces de Frente Fluvial había una sola persona. Era el que cogía las notas y abría los casos y y la ponía. O sea, que una burocracia gubernamental bastante limitada en número de personas. Sí, me acuerdo. Una de mis maestras, por ejemplo, Miss Aguayo, era jovencita, delgada. La llamaron de Vietnam y tuvo que cerrar su garaje de gasolina para irse. Recuerdos así. La maestra mía de matemáticas, Mrs. Meléndez, era la farmacéutica, era la única que tenía farmacia en el pueblo también. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Un maestro, Mr. Márquez, también tiene una cafetería. Situaciones así, o sea, era un pueblo sumamente pequeño. Uno dice pueblo pequeño, pero hay una grandeza en el alma. Y definitivamente te agradezco ese reconocimiento a tus maestros. Y es bueno destacar para quienes nos están viendo la importancia de esas bases formativas, y eso se nota en las entrevistas de historia oral.
Y es algo bien bonito cuando pasan los años y uno recuerda a esos maestros que nos han dejado huellas. Definitivamente. Y sé que tú también has dejado huellas, muchos de los que han sido tus estudiantes y empleados. Gracias. Y eso iremos viéndolo paso a paso. Veo que estuviste en Ponce, Brooklyn, Toa ¿y cómo sigues estudiando? ¿Cómo vas evolucionando? ¿O qué recuerdas de ese Puerto Rico? Sí, realmente pues había que trabajar mucho, a pesar de que era un niño ¿verdad? Y ya en la etapa prácticamente de la adolescencia se trabajó mucho. En un momento dado, pues pasó a vivir en Bayamón con mi papá, compró una casa en Bayamón, nos mudamos ahí y pasó a estudiar en la escuelita también de la organización Riverview. Ahí terminó mi 6º grado y voy a estudiar a la escuela Cacique Agüeybaná en Sierra Bayamón, Puerto Rico. Los salones eran de madera en aquel entonces. Y entonces, pues, en lo que terminaba en la escuela, pues nos pasaron al pueblo, al Agustín Star. En ese momento, la licenciada Celeste Benítez creó lo que le llamaban los quimestres. Yo, pues, me encantaba porque realmente yo, como me encantaba trabajar tanto, pues quería salir pronto de la escuela. Entonces, pues, a mí me gustaba. En 5 meses, básicamente, se hacía un año de clase. Un año regular, ¿verdad? De clase. Y entonces, pues, así fue mi formación. Después pasó a high school, pues, mi familia aquí en Ponce me hizo muchas ofertas para que regresara a mi pueblo con mi familia. Y pues decidí, me puse de acuerdo con mi papá. Y entonces, pues, mi mamá de crianza y pues regresé a Ponce. Y entonces aquí terminé en la Ponce High School, terminé 2 clases que me faltaban estudiar de noche. Para efectos de registro histórico, pensando en las personas que pueden estar viendo esta transmisión de lugares fuera de Puerto Rico, de cualquier lugar del mundo, o personas jóvenes que están viendo esta transmisión, él mencionó a Celeste Benítez. Ella fue secretaria de Educación en ese primer cuatrienio de 1973 al 76. Estuvo una parte del cuatrienio nada más, luego renunció y terminó el cuatrienio como secretario el doctor Ramón A. Cruz, que luego fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Y un dato interesante es que Celeste Benítez regresó a la Secretaría de Justicia en el último cuatrienio de Rafael Hernández Colón, del 89 al 92. Es bien interesante que has mencionado el programa de Quimestre, que eso fue un proyecto novel en esa primera administración. Si hay algún detalle que puedas ampliar o que recuerdas de los Quimestres, ¿cómo era esa dinámica? Recuerdo que realmente había que enfocarse más, ayudó a que los estudiantes se enfocaran más en estudiar, porque si había mucho que estudiar, realmente, para aprovechar el tiempo, porque estaba tan reducido el tiempo que había que aprovecharlo al máximo. Y fue nutritivo para mí, ¿verdad? Fue muy bueno para mí personal, y yo sé que para muchos también. Yo agradezco ese testimonio que hace justicia a Celeste Benítez, al gobernador Rafael Hernández Colón y a todas las personas que fueron parte de ese enfoque innovador, que quién sabe, sería bueno retomarlo y si en algo se falló, pues corregirlo, pero que tenemos un testimonio elocuente. Entonces interpreto que se avanzaba, pero no es que se brincaba en una forma pues descuidada, sino que avanzamos, pero estudiamos bien. Sí, definitivamente. Okay. Y de ese grupo mío de estudiantes que yo dejé de ver hace muchos años, pero me he enterado de que muchos de ellos ahí salieron abogados, salieron ingenieros, médicos, sino porque pues estaban jovencitos, fresquecitos, entonces entraban a la universidad, ¿sabes?, a estudiar y terminaban una carrera temprana, fueron muy productivos. Yo te escucho y viene a mi mente también el recuerdo de Luis Muñoz Marín, porque hemos escuchado la Revolución Democrática Pacífica con Muñoz y vemos muchos testimonios de personas que decían, pues,
gracias a Luis Muñoz Marín y a su obra educativa, pues pude estudiar, tener una profesión. Y qué bonito que veo que también en esa misma línea, durante estas administraciones de Rafael Hernández Colón, como los quimestres, pues tenemos también en ese mismo nivel de revolución democrática pacífica, Sí, señor. que hubo unos testimonios colocando la fe por encima de todo. Amén. Así que de verdad que te agradezco. Estudiaste en Ponce High. ¿Cómo era ese Puerto Rico de ese tiempo que estabas en Ponce High, si recuerdas? ¿O el principal? La principal era Miss de Alma, le decíamos Wow. Miss de Alma. Ella vivía... Una institución de alma. Sí, Miss de Alma, querida por todos. Anadela de Almas era el nombre. Ella vivía en la calle Guadalupe, esquina Unión, en los altos de la funeraria Santa María, que fue famosa aquí en Ponce. Muy querida, porque mi familia pues vivíamos en la calle Unión, final, y siempre pues bajábamos por ahí, había que saludarla, ya que se daba a querer, fue muy especial, muy especial. A pesar de que la conocí muy poquito, pero era súper amada. ¿Y qué hiciste después que terminaste Ponce High? Y como muchos estudiantes, de hecho estamos grabando en mayo, así que le envío un saludo especial a todos los estudiantes que estén graduándose y a todas las clases graduadas de todas las escuelas en mi país. Y le digo, yo no solamente tengo un recuerdo especial de mi clase de Ponce High de 1985, también recuerdo mi nivel de elemental en 1979 en la escuela Ramiro Colón Colón. Deberían crearse los reencuentros de escuela elemental, pero eso es otro tema. Ya eso es un tripeo mío, perdona. Pero te graduaste de Ponce High. Pues mira, ¿qué pasó con joven? Pues mira, ante el mundo? realmente, yo terminé mis clases, pero no presté atención a graduarme en ese tipo de cosas, porque yo trabajaba allá en el Club Deportivo de Ponce. Y entonces trabajaba actividades ahí y trabajaba en un restaurante, se llama El Sol Restaurant. Estaba en la calle, en la Muñoz Rivera, frente al Tasty Freeze en Ponce. La dueña se llamaba doña Virginia Cardona Lugo, se llamaba aquella dama. Ahí estuve 78, 79, 80, que nació mi nena mayor, Marlina Andújar, te la amo. Y después de ahí pues pasé ¿verdad? Trabajaba varios part-times en diferentes restaurantes que se podía hacer. Me encantaba trabajar siempre. Ok, hay algo que no quiero que se me quede fuera del tintero. Sí. Ya veo que estás entrando en lo laboral. Yo hace tiempo que estabas en lo laboral, Sí. que completaste Ponce High. Hay dos detalles históricos. Uno es, mencionaste el Club Deportivo. Sí, señor. El Club Deportivo fue, para efectos históricos, eso fue fundado por el doctor Manuel de la Pila Iglesia. Entonces, ¿qué recuerda del Club Deportivo? Yo me acuerdo que uno entraba ahí y en ese salón había en el techo una pintura impresionante. Sí, había ¿Qué detalles recuerdas del Deportivo? El Club Deportivo para mí fue mi vida, de verdad, yo amaba ese lugar. Se trabajaba muy profesionalmente, era muy elegante. El servicio era espectacular. Toda la forma de servir, de montar las mesas, todo inmaculado, realmente inmaculado. La comida era espectacular porque pues siempre se traían diferentes chefs, diferentes especializaciones, y aprendimos mucho, realmente aprendimos mucho. Previamente yo había estudiado también, había cogido clases con la escuela hotelera. En la escuela hotelera empezamos aquí en Ponce y yo terminé en San Juan antes de regresar a Ponce. Pues ya venía diplomado de la escuela hotelera, era bartender, tenía mi licencia en aquel entonces que otorgaba. La escuela hotelera otorgaba una licencia para trabajar como bartender también. Y entonces, pues aquello fue maravilloso. Se trabajaba en etiqueta o en chaquetas, así, pero siempre bien uniformado. Todo había inspección, siempre había inspección por los maitre d'. Los banquetes eran impecables. Se trabajaba en banquetes. De hecho, tuve oportunidad de estando en el Deportivo bajo el señor David Lugo,
comerciante, amigo, fue espectacular, fue mi jefe, fue un hombre bien luchador. David Lugo, el que tenía En paz descanse. panadería. La panadería Luguito. Ah, jóvenes, mire, panadería Luguito, eso es usted y tenga. Sí. Eso fue un tiempo, una institución ahí. Sí, Esa panadería estaba en la esquina de la Tocha, bien cerquita del Correo Antiguo, Sí. el Gran Luguito. Él también estuvo como concesionario con la cafetería de la Universidad Católica. Sí, señor, Y Luguito, David Lugo. David Lugo. Él fue un gran Davidcito, amigo de personal sí. de Rafael Hernández Así Colón. mismito. Fue un amigo de toda la vida. Sí, señor. De hecho, ¿Qué tú te acuerdas de Luguito? Luguito era muy especial. Antes de ir a lo que tengo aquí pendiente. Sí. David Lugo fue muy especial para mí, siempre fue muy especial. Siempre estaba pendiente de mí. Siempre estaba pendiente de mí si estaba bien, si estaba mal. A veces me decía que me odiaba, después me echaba el brazo y me dijo, yo te quiero. Es que Luguito era bien travieso, era un niño travieso, un adulto traviesito, pero muy profesional. Y Tati, su hermana, y su mamá, de hecho, yo era, en la modestia aparte, era el único que le podía mover los carros a ellas dos. Y pues yo le trabajaba, nos sentábamos en la oficina, en el Club Deportivo de Ponce, y me decía Davidcito, como me decía él, tengo estas actividades, ¿cuáles tú quieres? Y las hablábamos, y me decía inmediatamente, te voy a pagar tanto por este, tanto por la otra. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, dime. Y lo negociábamos. Y inmediatamente me ponía en acción. En aquellos tiempos, pues, había que estar de etiqueta, completamente en etiqueta. Era bien elegante el servicio. Yo escogía mis meseros, todo el setting, todo lo que se iba a poner, se llevaba una proyección perfecta y un timing, ¿verdad?, para el tiempo, para que todo saliera en hora. Tuve la oportunidad con él gloriosa de poder hacer varias actividades en la casa del licenciado Rafael Hernández Colón y doña Lila y su familia, que en paz descansen. Momentos bien lindos. Siempre recuerdo que el licenciado, después que montábamos todo, él salía y nos saludaba, muy cordial, siempre muy cordial. Fue conmigo muy cordial siempre, y doña Lila también, muy amorosa, siempre muy detallista con todos nosotros. Pues era que estábamos trabajando, siempre se ocupaban de que los meseros comieran, bebieran. O sea, fueron todos muy cordiales, siempre. Tuve la oportunidad de ir con David Lugo y el equipo de trabajo a las tomas de posesión del licenciado también. Cuando él iba a dar el mensaje, los mensajes que se daban de Estado, ¿verdad? Que también varias actividades, o sea, pero muchas actividades. Tuvimos la oportunidad de poder hacer, no solamente con él, sino también con doña Neisa Deines de Rodríguez. El deportivo para mí fue mi vida, realmente, de trabajo, de formación, de una gran formación, de verdad que sí. Se me ayudó a hacer otros negocios, a prepararme mejor. Cogí en el camino seminarios de vinos, de enología, de más servicio, de coctelería, etiqueta, ¿sabes? Buscando siempre la forma de cómo perfeccionarme para el futuro, ¿verdad? Que entonces era mi futuro, poder montar mis restaurantes y demás. Que así fue, gracias a Dios. Así ha sido. Ok, mencionaste a Neisa Deines. Ella es una gran dama ponceña. La hija de ella es la doctora Neisa Rodríguez, que me dio clase, y ella hizo la curaduría de lo que se está exhibiendo en el museo de aquí, de la Fundación Rafael Hernández Colón. O sea, aquí hay que hacer una pausa especial. En tu viaje, en tu recorrido, incluye a esta Fundación Rafael Hernández Colón, porque tenemos un museo, tenemos diferentes servicios. Pues mira, la doctora Neisa Rodríguez hizo pues ese trabajo, y le doy gracias como educadora, que pues me dio guía también a mí. Y de doña Neisa, ¿que tú recuerdas? Wow, Neisa fue muy especial, sigue siendo muy especial. Ok. Sí, pasé unos años maravillosos trabajando con ella. Con ella teníamos un equipo excelente,
Ya muchos de esos compañeros pues ya no están físicamente con nosotros, pero tengo gratos recuerdos. Pudimos atender, incluso podíamos ir a atender en el Departamento de Estado, estando doña Sila María Calderón estuvo en el Departamento de Estado, si no me equivoco. Llegamos a hacer actividades en el Capitolio. Pero cuando tú estabas, tú dices ir a actividades, pero tu empresa era de Ponce. Sí. E iban al Departamento de Estado. Sí, a San Juan. O sea, fíjense cómo la administración de Rafael Hernández Colón, en todos los sentidos, pensaba en la descentralización, hasta un detalle como los servicios que tú dabas. Es interesantísimo eso. Sí. Y lo que tengo aquí pendiente, que son 2 puntitos, es cómo tú desarrollaste, antes de ir al que tengo ahí, que tiene que ver con un hotel, cómo tú desarrollaste como que esa identificación o pasión por lo hotelero, la cocina. ¿Cómo fue que eso captó? Y por ahí me voy, ¿cómo fue? Sí, fue que mi papá era pastor también, pero era comerciante, era un gran comerciante, y mi abuelo también, mi abuelito también, por parte de mi padre, don Ramiro Andújar. Y entonces pues mi papá era hotelero, había trabajado en muchos hoteles en Estados Unidos. De hecho, cuando vino a Puerto Rico, vino con un contrato, él y 2 compañeros más, de la Continental, a ayudar a abrir el Hotel Intercontinental, a organizar los departamentos y todo este tipo de cosas. Y entonces, pues, ya que abrió el hotel, estuvo muy poco tiempo aquí, lo movieron, rapidito fue movido aquí. Ahí empezó mi pasión por los hoteles, por restaurantes, más que otra cosa. Me llama mucho la atención los restaurantes, el servicio, más que nada el servicio, la pasión por el servicio. Pues en el camino pues también aprendí a cocinar. Y muy bien cocina. Muchas gracias. Aprendí a cocinar y empecé mi negocio aquí en Ponce con banquetes también, a hacer caterings también. Tuvimos 30 años, mi esposa y yo, haciendo caterings, y mis hijos mayores estudiaron para chef y pastry chef también. Y aquí empezamos, yo trabajaba en el deportivo, pero tenía mi negocio aparte con mis hijos y mi esposa, que me lo atendían. Cuando estaba libre, pues también los ayudaba. Y así estuvimos muchos años trabajando esto. Y montamos varios restaurantes aquí en Ponce, entre ellos Metro Ponce, el Nuevo Sol, Tapas, Vinos y Algo Más, que fue el último. El último está cerrado. Pero me mantengo trabajando aún siempre. No, tú eres sí, incansable, eres un joven, entusiasta. Gracias. Y los 2 puntitos que tenía aquí era ese de cómo surge la avena, y eso que habíamos hablado antes del inicio formal de la entrevista, de tu papá que era pastor, y también del Ponce Intercontinental. Sí. No sé cuánto me puedas ampliar de tus recuerdos, sí, porque para efectos de los estudiantes, los visitantes, las personas que vean, que están hablando, adiós, ¿qué es eso de Ponce Intercontinental? Pues mire, usted ve el paisaje ponceño y usted ve hacia la montaña, ve la cruceta del vigía, que eso es un recordatorio de cuando ahí había un vigía en una etapa de hace bastante tiempo de la historia de Ponce, en que ese vigía avistaba qué embarcaciones llegaban a Ponce, mayormente en los tiempos de España, por ejemplo. Y usted ve esa cruceta, ve el castillo y ve un edificio ahí que está cerrado, que ahora, gracias a Dios, lo está restaurando para otra vez darle vida como hotel. Pero ese era el Hotel Ponce Intercontinental. En el libro Viento te Cambio, que es el primer tomo de las memorias de Rafael Hernández Colón, el gobernador recuerda las veces que iba a ese hotel y hace mención de que a su hijo, José Alfredo, le gustaba mucho el helado que servían ahí. Y quisiera, pues, no sé, ¿qué detalle nos puedas dar de ese hotel? Caramba, yo tuve la oportunidad de conocer a muchos compañeros de trabajo de mi papá, que después fueron dueños de restaurantes.
como por ejemplo el señor Leslie Ruiz, había un señor que se llama Pedro Hoffman, algunos de los capitanes también, Leslie Ruiz, había otro apellido Maldonado, López, y le decíamos cariñosamente el viejo López, Maldonado. Ellos dos vinieron con mi papá de Estados Unidos, contratados por la Intercontinental, para ayudarlos ¿verdad? Literalmente a montar los diferentes departamentos en el hotel, cada uno con su especialidad. Por ejemplo, el López era espectacularmente, hacía una Caesar salad que eran de las mejores, y así mismo otros, los Chateaubriand, y diferentes postres también, los crepes Suzette, entre otras espectaculares cosas que hacían. Y las noches de Calipso en el Hotel Ponce eran espectaculares. Muchas personas del sector, ¿verdad? De la calle Unión, de la Atocha, de la calle Atocha, de diferentes calles aquí en Ponce, cerca, trabajaban en el hotel. Fueron a trabajar ahí. Leslie, había otro que se llamaba Leslie, que fue bartender también por muchos años. Julie Morel también, y entre otros compañeros que tuve después la oportunidad de trabajar con ellos también. Siempre recuerdo que estábamos pendientes, en un momento dado, había una dama que hacía unas empanadillas espectaculares, y entonces velábamos a los turistas cuando bajaban y del hotel en carro. Entonces los deteníamos los carros, ya el chofer nos conocía, pues se paraba y le vendíamos empanadillas fresquecitas, y eso para ellos era una novedad, porque en el hotel no vendían empanadillas. Y entonces pues era una novedad, y se disfrutaban poder subir y a las canchas de tenis y ver los jugadores. Por ejemplo, en aquel entonces había unos programas americanos que eran de patinaje, que eran bien famosos, y esas personas llegaron a estar aquí en el Hotel Ponce. Siempre recuerdo a una en particular, se llama Judy Gordon. Era una patinadora espectacular también. Y entonces artistas subir, como a Chucho Bellanet, entre muchos de ellos, muchos. La orquesta de Johnny Torruella, que siempre tocaba en el hotel, en paz descanse. Muchos recuerdos, realmente muchos recuerdos, de verdad que sí. O sea, que ese es un hotel que en un momento dado pues era un punto turístico importante en toda la isla. Sí, señor. Ok. Sí. Antes de entrar al hotel, a mano derecha, vivía el licenciado Muñiz Ramos. No sé si vivirá todavía, estará vivo. Que fue el dueño de los sótanos del Quijote, restaurante español espectacular que había en Ponce, frente al Teatro La Perla. Justo frente, de hecho ahora mismo lo están remodelando este lugar. Se llama así, los sótanos del Quijote. Era espectacular restaurante. ¿Te acuerdas de ese español sótano? ¿Llegaste ahí? Sí, señor. Háblanos un poquito del sótano del Quijote. Los sótanos del Quijote, siempre recuerdo que tenían, yo iba detrás de un pescadito que vendían, que era un filete de lenguado, una salsa española de alcaparra, entonces con mi esposa, con la que quien fue mi esposa, que en paz descanse. Y solía ir varias veces al mes, íbamos ahí. Estamos hablando de una estructura era bien elegante, bien señorial frente al Teatro La Perla. Uh-huh. Y sí, el sótano, me acuerdo. Sí. Llegué a ir cuando era restaurante. Toda su decoración había sido, los muebles, todas las sillas, todas las mesas, todo traído de España. Era una decoración espectacular. No sabía ese detalle de que todo era de España. Sí, toda la decoración era de España. Era España, sillas y todo. Ojalá que a la restauración puedan hacer algún honor a ese legado histórico. Sí, señor. Ok, bueno, hice esa pausita, no tan pequeña, para por lo menos tocar esos dos puntitos que tenía en agenda, que no quería que eso no fueran. Llegaste a la escuela hotelera, estuviste en el deportivo, y que vamos a seguir esa ruta que llevábamos. Sí, bueno, estando en el deportivo, pues de la misma manera, estuve atendiendo muchas actividades, básicamente dedicamos mucho a eso. Íbamos también con Cisterlisolina también, a varias actividades con Cisterlisolina. Nosotros trabajamos muchos banquetes, realmente. Yo
pues me quedaba mucho también en el club, porque pues los clientes me pedían mucho que me quedara en el club también con ellos. Y entonces, después de eso, pues cambió, doña Nessa se retira. Ya yo previamente habíamos estado también con David Lugo y con Neisa, habíamos estado en la Universidad Católica también. Porque pero Neisa y Lugo, ellos eran tu jefe. Sí, Neisa empezó trabajando con nosotros, con Luguito. En un momento dado era la secretaria de Luguito, de David Lugo. Y entonces después ella se separa y monta su propio negocio de catering. Y entonces, pues, pero Luguito la amaba, la quería mucho, ¿verdad? Se criaron juntos. Y entonces, David se va del Deportivo, nos vamos del Deportivo para la Universidad Católica, a la cafetería de la Universidad Católica. Ahí yo paso con él a trabajar allí. Y entonces, estando allí con él, me dicen que por favor, que pues querían hablar conmigo. Y entonces pues vuelvo de nuevo al Deportivo, entro de nuevo también al Deportivo a trabajar, y con David Lugo. Se me quedé con los dos. Y entonces pues ahí estuvimos varios años, hasta que Neisa entonces, Luguito se retira completamente. Neisa sale del Deportivo para la Universidad Católica también. Y entonces, estando en la Universidad Católica, yo pues tomo la decisión de tomar otro rumbo. Y así fue. Tomé otro rumbo, me dediqué a mis negocios, a montar restaurantes, a seguir mi trabajo realmente, lo que yo amaba. Tuve la oportunidad en un momento dado de trabajar para doña Ada Gesualdo, también, una bella dama, y su esposo, que en paz descanse. Tuve un tiempo trabajando con ella, y fue una bendición, de igual manera fue una bendición. Pero básicamente me dediqué a trabajar para mí. Tuve muchos años trabajando para mí en mis restaurantes. Ok, que diste esa transición de empleado a empresario. Sí, señor. Pero esa transición, eso, además de las experiencias acumuladas, no sé si tomaste algunos cursos. Sí, definitivamente. ¿Qué cursos, si se puede saber? Sí, seguro. Estuvimos cogiendo cursos. A mí siempre me ha apasionado el vino, el mundo del vino, que es tan amplio. Estuve pues tomando varios cursos, varios seminarios de vinos también, con certificaciones. Me gusta, bueno, la enología me encanta. Estuve cogiendo clases de cocina más intensas, cocina europea, ¿verdad? Asiática, que me encanta también, italiana, que de hecho ahora mismo trabajo en un restaurante italiano, no cocino, pero estoy en el servicio. Pero me encanta eso. Aprendí mucho, realmente cogí muchas clases, muchos seminarios, certificados en aquel momento dado. Después de eso, en un momento dado, estaba trabajando para mí, y me va a buscar un compañero de trabajo que a principio fue un nene que me llevaron al club deportivo, se llama Edwin Torres, que lo aprecio enormemente, este compañero. Y entonces lo querían poner en un dishwasher, como dishwasher, y yo le dije que no. Le dije a mi jefa que no, yo me voy a llevar ese nene para allá, yo lo voy a enseñar. Y va a ser de los mejores meseros. Este joven terminó siendo el capitán, la mano derecha de doña Neisa. Cuando dices capitán, ¿a qué te refieres? Era el capitán de mesero, el director de los meseros. O sea, que la palabra capitán, una persona puede pensar, ¿es palabra capitán de la policía? ¿O? Sí. Son las clasificaciones ¿verdad? De los restaurantes. ¿Y cuáles son esas clasificaciones? ¿Capitán? Está el chef, está el chef ejecutivo, está el chef, están los cocineros, y entonces pues está el maitre d', que es el líder de todos, los, ¿verdad? Los meseros. Entonces está el capitán, que le da información al maitre d', y entonces están los meseros, están los busboys, que son los que le dan servicio, agua, pan a la mesa, recogen mesa. Y entonces después de ahí, pues los dish y todo lo demás. Es bueno saber, pues, sí, esa estructura organizacional, sí, en este campo de la cocina. Sí.
y de los restaurantes. Yo considero, y tengo que hacer una parte otra vez, para reconocerte como un testimonio para tantos jóvenes que están empleados, que si tú te capacitas y sigues estudiando, puedes hacer el salto de empleado a propietario, exacto, a empresario, a emprendedor. O sea, mira, en la vocación que sea, tú mantén ese espíritu de superación, ese espíritu emprendedor, y no importa lo que tú estés realizando. O sea, el trabajo es honra, el trabajo es dignidad. Me gustó mucho lo que mencionaste ahorita, de que Rafael Hernández Colón y Lila los trataban a ustedes con mucho respeto y dignidad. Y esto me consta. O sea, el licenciado Hernández Colón puede tener una actividad formal, tener esos empleados, pero él los trataba con mucho respeto. Nunca los trataba como un ser humano que estuviera más abajo, sino que de verdad eso es bien importante. Eso habla de la vena humana y cristiana en el ser humano. Y entonces, en esa etapa ya de empresario, ¿qué restaurantes estableciste? ¿Cómo te fue? Yo abrí, la experiencia. Una de las etapas fue, montamos mi esposa y yo, el restaurante El Nuevo Sol. El Nuevo Sol, le dedicamos ese nombre a quien fue pues doña Virginia Cardona Lugo, que tenía el Sol Restaurant, ya fallecida. Le pedí permiso a su familia, así en honor a ellos, ¿verdad? A su mamá, pues podía ponerle así. Este restaurante estaba montado donde fue el famoso Elaine's Coffee Shop, ahí frente a la iglesia Santa María, en la esquina Muñoz Rivera, Avenida de la América, esquina Muñoz Rivera. Y entonces pues ese fue el Nuevo Sol Restaurant. Ahí estuvimos 3 años estuvimos ahí. Y entonces salgo de ahí, salimos un poquito realmente económicamente maltrechos. Y monto un carrito de hot dog frente al hospital Tricoche, frente a emergencia de Tricoche, que fue exitosísimo, fue una bendición, pero enormemente grande, de verdad que sí. Y me lo disfrutaba igual, hacía actividades también, hacía actividades privadas, de mesero, de bartender, y estando allí siempre recuerdo que llegó Edwin, este compañero, fue a buscarme, literalmente a buscarme porque pues doña Neisa tiene unas actividades y entre ellas el licenciado Rafael Hernández Colón tiene unas actividades y había pedido de que David Andújar estuviera en ellas. La ficha de tranque era esa. Tengo entendido que la ficha de tranque fue esa. Si David Andújar no estaba, pues no. Wow, eso es mucho decir. No se daban las actividades. Y eso a mí me emocionó mucho, hasta lloré. Y lo recuerdo con mucho cariño. De verdad que sí, fue muy especial. Y después de eso con el tiempo, pues montamos el restaurante Metro Ponce, que también pues mi querido amigo y hermano en la fe también iba y disfrutábamos un rato ahí con él, sacaba fotos, ponía cosas en las redes sociales. Y me sentaba en la misma mesa. En la misma mesa, sí señor. A mí me encantaba esa mesa. Y entonces pues tuve la bendición también de que el licenciado Rafael Hernández Colón fue también a comer allí varias veces. Me llevó a pedir comida para su casa. Era un restaurante pues obviamente de comida cubana, criolla internacional. Llegamos a tener 3 chefs, aparte de que yo pues cocinaba también. Daba servicio y cocinaba. Fui mi propio chef también. Menú fue de mi creación. Yo conozco la comida cubana. Tengo grandes amigos cubanos, bellos hermanos nuestros. Y entonces, en el camino, pues también, pues el cáncer tocó la puerta de mi casa y tomé decisiones, pues muy serias. Tenía que dedicarme a mi esposa, a mi amada esposa. Y entonces, pues decidí cerrar el restaurante también. Ya mis hijos los mayores que trabajaban para nosotros, se fueron para los Estados Unidos con unas propuestas muy buenas. Y siempre recuerdo también que el licenciado pues me llamó también y fue y me ayudó me compró unos vinos, me compró unas botellas de vino y eso para ayudarme realmente, porque tenía mucha mercancía allí. Y así fue. Después de eso, pues,
Lo demás prácticamente ha sido historia. Trabajado mucho. Trabajo para grandes amigos, como el señor Oscar Collado, un gran compañero. Estuvimos en la escuela hotelera juntos, vimos cursos juntos aquí en Ponce, y es un luchador tremendo. Él tiene un restaurante que se llama Antesala Fusión. Bello compañero, lo aprecio un montón. Y también estuve con él. Y en el camino, pues dando seminarios de servicio, me preparé y doy seminarios de servicio a restaurantes para jóvenes que están empezando, que llevan, ¿verdad? Que los dueños se han dedicado a preparar a sus empleados. Y entonces, pues ahí vamos con mucho cariño y le ayudamos, le enseñamos desde lo más sencillo hasta lo más profesional, hasta lo más elegante. Antes de ir a un detalle que no quiero que se me quede, eso que ha surgido ahora, ¿cómo fue que surgió esa vena de Andújar o Harold, el educador? Sí, yo estuve, bueno, yo siempre me gustaba escribir mis cositas, mis ideas que me llegaban a la mente. Y en un momento dado, pues, a veces pues no podía dormir realmente, no podía dormir. Me sentaba y escribía, porque, pues, triste que uno sale a los restaurantes, porque el que trabajamos en esto, nos gusta salir a comer. Trabaja en la gastronomía, usualmente nos gusta salir a comer. Y todo el mundo, ¿verdad? Nos gusta salir a comer a los restaurantes. Y veía la deficiencia en el servicio, en la preparación del restaurante. Y uno, pues, es muy observador. Yo soy muy observador con las cosas. Y yo no quería cometer esos errores. Y yo no quisiera que se cometan más esos errores. O sea, un mantel se debe de poner bien. A veces uno ve un mantel más largo de un lado que del otro. Los cubiertos realmente no brillados perfectamente. Mal colocados. No en la posición que deben estar. Servilletas de tela sucias, por ejemplo. Vasos sin brillar, marcados todavía con lápiz de labio, copas. ¿Sabes? Llegué a ver muchos desastres en muchos lugares. Y entonces pues me dediqué a escribir desde que recibimos el cliente hasta que lo despedimos. Él es nuestra visita, o sea, son nuestras visitas a los restaurantes. Ese es nuestro invitado, realmente, ¿verdad? Y entonces queremos darle el mejor servicio. Y por eso me dediqué a escribir estos seminarios. O sea, a escribir mucha información. Y después una doctora me ayudó a colocar bien todas estas palabras. Y entonces pues ahí salieron 3 seminarios. Uno sencillo, uno elemental, uno intermedio y uno superior. ¿Y ya lo has dado todavía? Sí, los estoy dando. Mira, eso es importantísimo. Entonces, o sea, estos seminarios, sí, yo sé, me consta que son bien profesionales, sí, bien detallistas. Si alguien quisiera coordinar contigo para un seminario o más orientación para estos seminarios, ¿cómo pueden conseguirte? Mi número de teléfono es 787-901-9292. Ese es mi teléfono, mi único teléfono personal. O a mi email, David Andújar, en minúscula todo, David Andújar, 18@gmail.com. Y yo con mucho gusto, cuando veo el mensaje, usualmente yo tengo mi teléfono en silent porque me dedico a mi trabajo, pues procuro no enfocarme en el teléfono, pero siempre lo veo, ¿verdad? Saco mi rato para ver qué tengo nuevo y yo con mucho gusto pues le devuelvo la llamada, una orientación, algo. Si quieres, estás pensando en un restaurante, en montar algo, un restaurante, un negocio obviamente que tenga que ver con comida y bebida, pues me pueden contactar y yo con mucho gusto podemos empezar desde cero. Si tienes el local, todo el equipo, de buscar todo el equipo, todo lo que es servicios de licores, de comida, de hacer el menú, todo, básicamente todo. De coger el personal, de entrenarlo, dejarlo corriendo perfectamente. Así que, cualquier cosita, estamos a la orden. Bien importante eso porque queremos que Puerto Rico progrese. Amén. Una parte importantísima es el turismo, la industria turística. Sí. Y no solo eso, sino que queremos tener una velada agradable, tanto
si vas solo a un restaurante o preferiblemente si vas con alguien, la familia, amistades, tu pareja. Pues mire, ese servicio está dando la cara, no solo por el restaurante, sino por la ciudad. Sí, señor. Está dando la cara por todo. O sea, ese mesero debería tener la conciencia trascendente de que no solo eres tú, no solo es el empleo, es el país entero que depende de que cada detalle turístico y de atención a la gente sea tan y tan excelente que yo quiero volver. Y no solo quiero volver, sino quiero invitar a otros. Y no solo invitar a otros, sino por moverme más allá de las costas de nuestra isla. Así que mira, esto es bien serio. Esos futuros profesionales busquen orientación. No solo tú puedes dar el salto de empleado a jefe, sino puedes dar el salto a capacitador de más gente. Definitivamente. Esa es la idea. Sí, y entonces algo que yo quiero hacer como un privilegio personal, ya que yo me gocé tantas las experiencias, las veladas en Metro Ponce. Yo recuerdo los bartenders, los cocineros. Tengo que hacer reconocimiento a Jimmy, que hace poco falleció. Sí, y le envío un saludo y lo reconozco. O sea, empezando por Jimmy. Sí. ¿Qué empleados tú recuerdas que sería bueno, pues, agradecerles? Que estuvieron contigo, que te apoyaron. Caramba. Pues, como te digo, te mencioné anteriormente, mis hijos, 4 de mis hijos estuvieron conmigo. Luis Ángel, que estuvo como bartender también, trabajaba en la barra con Jimmy, era el que lo relevaba. David Andújar, que es mi hijo mayor, el mayor de los varones, fue mi chef también y trabajaba de mesero. Harold Cheyenne, él le gustaba todo lo que era cocina, organización de la cocina y limpieza. Él estaba a cargo de todo el inventario del restaurante, de todo el equipo que teníamos. Él estaba a cargo de eso. Era el que abría y ponía aquel restaurante impecable todo el tiempo. Y me hacía las compras también. Ajá. Entonces estaba Marlon también. Dasharan Andújar, que también trabajó conmigo en el servicio y en la cocina. Porque realmente a todos le apasiona la cocina. Y entonces obviamente mi esposa, que corría toda la parte administrativa. Realmente pues, Jimmy fue muy especial. Le decimos Jimmy, pero el nombre de él era Jaime Hernández. No, amigo Jaime Hernández. Fue un excelente amigo. Estuvimos texteando todo el tiempo hasta pues, sí. Que en paz descanse. Y veo otro ejemplo, antes de seguir con otros 2 puntos que tengo aquí en agenda. Veo que lo mismo has tenido restaurantes, como que has dado el paso hacia un cajito de hot dog. O sea que en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, que a veces hay restaurantes que cierran, que a veces las personas pues no logran las metas de momento, yo veo en ti un ejemplo de que tú no te das por vencido. No, para nada. Y quisiera, pues, si tienes unas palabras para personas que necesitan superar un reto difícil o quién sabe si está una depresión, que es el problema de salud más grande del mundo, ¿qué tú les dirías para que se levanten y echen para adelante? Caramba, yo he tenido, hablándole de mí, ¿verdad? Yo he tenido la bendición de que yo me he caído muchas veces, realmente me he caído. Y de la misma manera me he tenido que sacudir y volverme a levantar. Si a veces queremos ser tan buenos que no administramos bien realmente lo que tenemos, ¿verdad? Los negocios no son fáciles, pero hay que administrarlos bien, realmente administrarlos bien. Y hacer buenas cuentas, o sea, buenas cuentas. Realmente le decimos así en el argot, ¿verdad? Pero los negocios hay que reinventarlos, realmente hay que reinventarse constantemente. Yo recuerdo que cuando yo cerré mi primer restaurante aquí en Ponce, bueno, uno de mis primeros restaurantes aquí en Ponce, que fue el Nuevo Sol, yo salí literalmente destrozado, económicamente destrozado.
y súper endeudado también. Y cuando yo salí a buscar a este señor, que sabía que trabajaba en el hospital de distrito, no sabía dónde, y cuando yo me bajé de aquella guagua, él venía de camino y los dos nos pusimos a llorar porque él me iba a buscar a mí y yo a él. Él no sabía ni dónde yo vivía y no sabía en qué parte él trabajaba. Y así empezó su historia. Y empecé un carrito de hot dog, teníamos entre mi esposa y yo, creo que era $1.35, $1.35. Y en aquel entonces, don Paul Benetti, quien aprecio y respeto increíblemente, tuvo la bendición de decirme, no te preocupes, Andújar. Llegó ahí con una guagua a donde yo estaba y me llevó una caja de refresco de cada una bolsa de hielo, vasos, sorbetos, de cuando me surtió. Y ahí empezó mi carrera. Y aquello fue una bendición. Y yo cogía sol allí, me puse bien quemadito, pero cogía aguacero, pero con el mismo amor cogía mi escoba y lavaba las aceras, limpiaba las sillas. Siempre mantenía todo bien impecable. Y la gente se gozaba cuando me veían. Y llegaban, esperaban que acampaban y llegaban y me lo decían, te estaba mirando de tal sitio. Y llegaban. Y eso me dio mucha fuerza, mucho ánimo. Y yo sé que después de esto vienen cosas mejores, ¿verdad? Y aquello fue una experiencia espectacular, de verdad. De hecho, yo estuve ahí hasta que cerró el hospital, ¿verdad? Nuestro alcalde de aquel entonces, Churumba, le decíamos Churumba cariñosamente, pues tomó la decisión de cerrar porque pues, el hospital tenía una situación, la estructura tenía unas situaciones y había que moverse de ahí. Y entonces pues ese mismo día tomé la decisión de llevarme mi carrito para mi casa y todavía lo tengo en 4 bloques. Ese es mi recordatorio de que hay que levantarse todos los días y hacer cosas nuevas y diferentes. No nos podemos dejar caer, de verdad. Aquí hace falta servicio. Realmente nuestro pueblo necesita servicio. Nuestros turistas, nuestros visitantes, necesitamos servicio. A veces nos molestamos porque alguien pide la dirección de un lugar, pero los podemos dirigir a diferentes lugares. Yo me tomo la libertad de una guagua perdida en el pueblo y me detuve, lo detuve y le pregunté, ¿para dónde vas? Al Castillo Serrayes, vente, yo te voy a llevar por la mejor entrada. Y fui, lo llevé. Y me bajé de mi guagua y fui, lo llevé a la taquilla también. Y llamé adentro para que salieran a ayudarlos también. Y le di la bienvenida, me trepé en la guagua y le di la bienvenida a todos, por venir a Ponce, le di las gracias por venir a Ponce. O sea, y no nos podemos dejar caer, de verdad. El servicio es algo bien importante. ¿Quieres montar tu negocio? ¿Quieres echar para adelante? Clama a Dios primero también. Ponle a Dios todas tus cosas, todos tus planes, todos tus proyectos, ponle a Dios primero. A mí me ha funcionado, ¿verdad? Que me he caído, también me he caído en mi fe, por supuesto que sí. Pero de la misma manera me he sacudido, he pedido perdón a Dios y Dios siempre está presto para perdonarme y para bendecirme. De aquí estoy, con mi hermanito Gerardo. Gracias por ese gran consejo esencial. Clama a Dios y Él te responde. Menciona Churumba para efecto de los que nos están observando, que sean de otros lugares o de otras generaciones. Churumba es un apodo. El nombre es Rafael Cordero Santiago. Él nació en la playa, fue alcalde de Ponce emblemático. Churumba es un apodo que le dio el papá de Rafael Hernández Colón, don Rafael Hernández Matos, porque era un niño bastante inquieto y Churumba era un trompo. Y traviesito. Se quedó Churumba el nene. Era traviesito. Era traviesito, sí. Pues mira, los 2 puntos que tiene aquí en agenda. Uno dirá una pregunta, está bien, pero es heavy. Voy a ir 1 a 1. Esto tiene que ver con Rafael Cordero y con Rafael Hernández Colón. Ya que mencionamos a Churumba, pues, ¿cómo tú conociste a don Rafael Cordero Santiago, Churumba, sí, y qué anécdota? Y después vamos con Hernández Colón. Pues yo conocí a Churumba porque, pues, de la misma manera, pues nosotros hacíamos actividades, banquetes, y entonces, pues,
yo tuve la bendición de atenderlo a él en su casa y a doña Madeline, que en paz descansen ambos, y compartíamos mucho, hablábamos mucho, ¿no? Y entonces pues a veces pues había algunas cositas que le faltaba a doña Madeline y yo la traía de mi casa, pues como yo hacía banquete, pues tenía mucho equipo, y entonces pues compartíamos eso, yo le ayudaba y la sacaba del susto, ella se ponía bien nerviosa. Y entonces pues el licenciado hacía reuniones en la terraza, que es donde estaba el área del gazebo y la piscina que ellos tenían. Y entonces pues ahí se atendían, yo los atendía, ¿verdad? A veces venía gente del obispado y personas del obispado, ¿verdad? Y entonces pues ahí yo los atendía. Y entonces acá en la alcaldía se hacían actividades y también pues, ¿verdad? Siempre pues compartíamos. Estaba el que estaba a cargo de turismo en aquel entonces, que tenía una agencia de pasajes. ¿Pocho Labrador? Don Pocho Labrador también. Y entonces los tres teníamos una muy mala manía en aquel entonces, que fumábamos, los tres fumábamos. Y curiosamente fumábamos el mismo cigarrillo. ¿Los tres te refieres a Cordero, a Labrador? A Pocho y servidor. Entonces nos escondíamos. Y ellos saben que yo siempre tenía cigarrillos. Y entonces pues ahí nos poníamos, nos tomábamos un café y compartíamos ese ratito. Mira, que el café y el cigarrillo, me acuerdo que a Cordero le gustaba. Y entonces pues compartíamos ese ratito. Entonces yo tenía chaquetas que eran rojas completas, y la solapa era negra. Y entonces pues a él le encantaba, tú me tienes que regalar esa chaqueta. Y yo, no, porque con esta que yo te represento. Y él se reía. Entonces siempre me acuerdo que sacaron un pinchecito, era un león color oro, y me lo regalaron, pero yo te lo voy a poner. Esto no es así, yo te lo voy a poner. Entonces Churumán me puso uno aquí y Pocho me puso una banderita de Ponce en la otra parte de la solapa. Y entonces fotos y todas esas cositas, ¿verdad? Porque había mucho, siempre había una cordialidad, un respeto, por supuesto, siempre con ellos. Gratos recuerdos de ellos, en paz descansen. E igualmente, como te dije, a don Rafael Hernández Colón y a doña Lila Mayoral Wilchin, que fueron pues gobernador y primera dama, pero que Rafael Hernández Colón empezó ya en el gobierno, en la Comisión de Servicio Público, cuando Luis Muñoz Marín vio su tesis y dijo: yo quiero a este muchacho en el gobierno, y luego llegó a ser secretario de Justicia. Y en ese libro de Vientos de Cambio él relata cómo fue que llegó a Justicia y llega a la presidencia del Senado, a la gobernación. Pues este ser humano y su novia de Ponce, el ponceño los dos, se casan. ¿Y cómo tú los conociste a don Rafael y a doña Lila? Y algunas anécdotas que nos puedas contar. Yo los conocí a ellos a través de David Lugo. O sea, ya sabía quiénes eran, porque pues yo tuve la oportunidad de conocer a la familia Wilchin, a muchos de la familia Wilchin. O sea, de ambas familias pues ya conocía pero de personas. La familia Wilchin, ¿qué se acuerda? Recuerdo siempre a don Helman Wilchin. Don Helman Wilchin, que estaba con la Serrayes. Okay. Estuvo con Serrayes. A don Armando Wilchin, sí. Entonces muchos de estas personas eran socios de los clubes privados que había en Ponce, que era el Club Deportivo de Ponce y el Club Náutico. Entonces pues ahí pues yo trabajé en los dos clubes, en un momento dado trabajaba en los dos clubes, y entonces pues conocía, y como hacía muchas actividades privadas, pues ahí se conocía a muchas personas, ¿verdad? Y entonces pues al licenciado y a doña Lila pues los conocí en actividades privadas que se hacían tanto aquí en la casa como en San Juan, más que nada en San Juan, donde él fue gobernador. Yo soy el gobernador, y en el Capitolio, por supuesto, que hacía muchas actividades. Ahí pues nos identificábamos siempre nos identificábamos, porque pues como era muy amigo de David Lugo. De hecho, él estuvo
cuando David Lugo estaba falleciendo, él estuvo ahí con él hasta que le cerró los ojos ese día. ¿Alguna anécdota que Fue recuerde? bien dura, ese fallecimiento fue bien duro. Oh, bueno. Fue en la casa de Luguito. Ujú. Y estaba el licenciado ahí, estuvo ahí con él. O sea, hay amistades que son más allá de lo que uno puede concebir sobre una relación de amigos. Pero te dije alguna anécdota que recuerdes adicional. Siempre recuerdo cuando pasó lo de Mameye, Okay. de hecho, esto fue como que a mediados de los 80, 85, 86, Mamella fue 85. 85, ¿verdad? Yo estaba regresando, 85 me dijiste. Yo estaba regresando de San Juan, que había estado como año y medio, 2 años trabajando por allá, y regresé a Ponce. Pasa lo de Mameyes, y yo tenía familia que vivía en Mameyes, diferentes áreas. Y entonces, pues, siempre recuerdo que el grupo que pusieron un grupo bien grande en el Hotel Intercontinental, y entonces, pues, otros en diferentes sitios. Y cuando empezó la construcción, empezaron a moverse el licenciado Rafael Hernández Colón y doña Lila, que fue una defensora terrible de eso, de esa obra, y gracias a ellos, de verdad, y obviamente a las personas que tuvieron que ver con ese proyecto, hicieron casas para los sobrevivientes de Mameye. Y mi familia todavía están disfrutando de esa bendición de parte de ellos. De que doña Lila luchó mucho por eso, porque inicialmente iban a hacer casas de madera y la dama tenía su genio. y pues pidió que la bendición fuera de cemento, así que hoy en día pues hay casas, todas las casas son de cemento ahí en ese lugar, en la organización. Eso es Nuevo Mamelle. Es ahí. Y una gran comunidad, y los bendigo a todos allí. Okay. Y hemos estado hablando y dialogando, y sé que ustedes, los que nos están viendo, están disfrutándose esta experiencia. O sea, ustedes son parte de esto, no estamos nosotros dos nada más, tú también eres parte. Y como eres parte, yo sé que tú te has dado cuenta que aquí y aquí está en exhibición unos detalles significativos. Yo quisiera que nos hable ese reconocimiento que veo que es de los Centros Sol y Solina. Sí. Y tú me dirás qué pasó. Del Centro Sol y Solina siempre cooperábamos. Todos los restaurantes iban, nos reuníamos en el museo, en el patio del museo, en los jardines del museo, y exponíamos, ¿verdad?, nuestros mejores manjares para el disfrute de los invitados. Y obviamente, pues estos invitados, ¿verdad?, pagan una taquilla para poder bendecir la obra que había empezado y sigue aquí en los centros Sister y Solina Ferrer. Okay. Para poder seguir la obra ahí en Sister y Solina Ferrer. Entonces acá, este fue un premio que nos otorgaron en el 2011, Metro Ponce Restaurante Elegante, primer premio, Restaurante Elegante de Ponce. Hay más de ellos, pero realmente pues no quería traer más placas para acá, pero pues gracias al Señor pues fuimos homenajeados en varias ocasiones, igual que en la Muñoz Rivera también, el restaurante Nuevo Sol y Metro Ponce. Así que estoy sumamente agradecido de todo, ¿verdad? Los awards y los reconocimientos. Le doy gracias a Dios realmente primero por todo, y a ustedes que siempre pues, han patrocinado mi trabajo y han visto mi trabajo día a día. Así que mi respeto, mi cariño para todos siempre. Y que tú has sido ampliamente reconocido, donde has trabajado y donde has establecido esa disciplina, sí, ese rigor, con mucho respeto, sí. Pues el fruto se ve. Gracias. Por lo que noto en esos reconocimientos. Si de esos reconocimientos hay alguno que haya captado tu atención o te genera un recuerdo, puedes ampliar. Hay uno de ellos que realmente
vinieron muchos dignatarios a Ponce de otros países y entonces pues la información mía tuvo que pasar por un filtro de lo que fue policíaco y del FBI, porque había mucha seguridad también, porque habían muchos dignatarios de otros países. Y entonces, después que terminamos esa actividad... ¿Dónde fue la actividad? Aquí en el antiguo casino. ¿Fueron dignatarios? Sí. ¿Eso fue el Club de Joma o algo así? Pues no recuerdo, porque realmente nos dieron bien poquita información. Ok, está bien. Y ahí pues nos dieron un homenaje también. Después que terminamos, en agradecimiento nos dieron un homenaje. Siempre recuerdo esta actividad que hicimos, fue bien personal, bien close. Fue en la casa de don Chiri Vasallo, en el lago, que en paz descanse. Estaba su esposa, don Chiri, su esposa, estaba doña Lila, que en paz descanse, Rafael, que en paz descanse, estaba David Lugo, que en paz descanse, y estaba don Rafael Montalvo, que era el chef, y este servidor, y una compañera más para poderle dar servicio a ellos. Ahí, y estaba Gutiérrez, que está en Estados Unidos en el Senado, si no me equivoco, y estaba la otra dama también. Dice Luis Gutiérrez. Ajá. Y la otra puertorriqueña. ¿Niña Velázquez? Ella también estaba. Ah, wow. Ella también estaba, sí. Estábamos ahí, ellos se reunían. Y Andújar también. Y yo estuve ahí también. Siempre recuerdo también. Y fue bien privada. Solo entrábamos, tocamos, servíamos y salíamos. Y cayó un aguacero, y entonces la gente de seguridad estaba en una yolita al frente. Equipos de comunicación, armas largas, o sea, bueno, 2 dignatarios de Estados Unidos, o sea, 2 congresistas que le llaman, ¿verdad? Ok, sí. 2 congresistas, o sea, la seguridad era extrema. Siempre recuerdo estas 2 actividades. Fueron bien fuertes cuando vinieron los reyes a Puerto Rico, los reyes de España también a Puerto Rico. ¿Trabajaste ahí también? Fíjate, o sea, estuve ahí, pero no pude estar cerca de ellos. Okay. Cerca de ellos no pude estar. Yo llevaba la comida tonaria y mi compañero, y de ahí doña Neisa entraba y servía. Porque también nos pasaron por el Interpol todo nuestro, y no todo el mundo pudo entrar. Yo, gracias a Dios, y nuevamente un evento internacional de llegada. Sí. Fue la primera vez en la historia de Puerto Rico. Eso fue en mayo precisamente, en este mes, 1987, que llegaron los reyes de España, nos visitaron y nuevamente veo que contaron con el servicio profesional de talento de aquí de Ponce. Sí, señor. Sí, y eso salió en revistas. Salió en revistas. Ese evento salió en revistas. Sí, salió en revistas. Y salió el catering, salieron varios compañeros, sí. O sea y hay algunas otras personalidades así internacionales que tú recuerdes que tú hayas atendido. Siempre, internacionales, artistas. En una ocasión, déjame ver, de aquí del patio recuerdo mucho, como Dani Rivera, Lisette, Lucecita, cantantes, wow, desde Marc Anthony, se me olvidan los nombres realmente, pero son muchos artistas. Yo lo sé. Al Club Deportivo iban artistas. Marco Antonio Muñiz estuvo una vez. Yo tenía una camisa firmada por ella. Señor, ¿cómo se llama esta dama? Era española, ella, una dama de la canción, que hizo películas y novelas espectacularmente. Se me olvida el nombre de ella. Estuvo en el Deportivo y aquello fue espectacular. Yo compré una camisa de etiqueta para esa actividad
Y yo tuve la oportunidad de llevar unas cositas a ella y le pedí que por favor me filmara la camisa. Ella se echó a reír. Y yo no la voy a usar, yo no me la voy a quitar, me la voy a cambiar, pues te la voy a poner plástico y lo voy a ver para toda la vida. Y así fue. Y así fue. Y se me olvidó el nombre de ella ahora mismo. Historia de Ponce, de Pachín Vicente, doña Ruth Fernández, tengo fotos con ellos, don Luis Vigoró, padre, Vigoró hijo, artistas, muchos artistas que los puedo atender, cantantes, muchos cantantes. Claro, ¿tú has conocido Hombres y artistas, mujeres, empresarios, sí, gobernantes, sí, señor, líderes? sí, Me imagino que líderes religiosos también. oh sí, también. Y algunos, de todo ese panorama, algunos más que quieras destacar. Tuve la oportunidad de ser miembro de la Iglesia Nuevo Testamento de Ponce. Mi pastor Ahí fue fue que te conocí. Carlos Camacho. Digo, antes. Sí, Carlos Camacho, que Miranda, en paz descanse. que fue la primera voz del Cuarteto Los Hispanos Ujú. por muchos años, sí, y tuvo su propio grupo de música también, una canción que se hizo famosa en aquel entonces, en los 70, que era Tú y Yo, se llamaba Tú y Yo, sí. Y pues ahora pues sigo visitando la iglesia, Nuevo Testamento, y pues mi pastora es la esposa, Susana Camacho, de Cardona, right? Así que, pues, ahí. Wow. Y habiendo visto toda esta ruta. Perdóname, Ajá. Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Se llama aquella gran dama, era preciosa, los ojos, Y la conocí. el cabello, sí. Wow. Una voz tan... Libertad Lamarque estuvo aquí cuando vinieron los Reyes de España. Era No me bella, equivoco. era bella. Wow. Era así, bella por dentro y por fuera, ¿sabes? Una belleza interna terrible, una paz que emanaba esa dama. Sí. Te agradezco eso y habiendo dado esta mirada, yo digo bastante resumida, partiendo de esto, ¿qué mensaje tú le darías a las presentes generaciones y a las futuras ante el Ponce de hoy? Bueno, yo exhortaría... Y el Puerto Rico, no solo Ponce, Sí. pues el Puerto Rico y Sí. las personas que emigran. Sí. Ponce es nuestro pueblo amado y cada uno somos Ponce. Yo exhortaría a cada uno, ¿verdad?, que fuera parte de nuestra mejoría en todos los sentidos, de verdad, todos los sentidos. Si vemos un papel y lo podemos recoger, recojámoslo. No sigamos ensuciando nuestras calles. Tenemos una casita, un departamento, una casa, aunque sea viejita, vamos a ponerla bonita, buscar la forma de cómo buscar ayuda y ponerla bonita. Que nuestro pueblo se vea reluciente, que podamos volver a tener nuestro pueblo, que sea nuestro pueblo querido, exitoso, que volvamos a ser nuestra perla del sur, ¿verdad? Que no tengamos que depender de todo en el municipio. Podemos hacer mucho por nuestro pueblo, por nuestras comunidades, por el arte. Aquí el arte es espectacular en nuestro pueblo. Poderlo auspiciar, ¿verdad? Poder auspiciar nuestros programas, nuestras tiendas, nuestros colmados, que son tan importantes, que se han ido eliminando, tristemente, ¿verdad? Producto nuestro, tengamos la oportunidad de poder sembrar. Ponce en un momento dado era rico en caña y, ¿verdad?, en otros productos, que podamos volver a ser el Ponce que fue, ¿verdad? Ahora hay más preparación, hay más escuelas, o sea, antes con menos literalmente se hacía más. Ahora somos pueblo preparado, completamente preparado, con un montón de bendiciones en comunicaciones, en redes, en todos los sentidos, ¿verdad? Todos los sentidos. Así que cooperemos, un granito de arena que pongamos todos es mucho, sería mucha arena. Y entonces eso sería una gran bendición para los pueblos cercanos,
vecinos, amigos, y para todos los visitantes, ¿verdad? Para que Ponce sea agradable para todos los visitantes, una sonrisa, un buenos días de nuestro pueblo. Siempre nuestro pueblo se distinguió por eso. Era algo que me apasionaba de Ponce siempre, de mi pueblo. El buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, que descanse, con el permiso, aquí estamos a la orden. Si necesita algo, toque la puerta de mi casa. O sea, necesitamos eso de nuevo. Necesitamos esa cortesía que siempre nuestro pueblo ha tenido. Ese es mi mensaje. Es verdad. Desde Ponce, haciendo patria, y hemos visto y mencionado diferentes personas, pero ya que estamos en esa línea de donde tú estés, sea aquí en Ponce, en cualquier otro pueblo, cualquier otro país, son consejos aplicables. Y en nuestros campos, en nuestras ciudades, tenemos personajes pintorescos como lo fue Ubita en un momento dado. Ubita, sí. No sé si tienes recuerdos de personajes así como Ubita u otros personajes típicos, pintorescos. Mira, Ubita era muy especial en nuestra familia porque nosotros vivíamos en la calle Unión 211 y en la Unión 209 vivía su tía. Ellos eran apellidos Vázquez. Y entonces Ubita tenía dos hermanos. Era Johnny Martínez. Johnny Martínez, sí. Y entonces él tenía dos hermanos. Uno murió en la casa, murió en esa casa que te estoy mencionando, en los bajos de esa casa, murió de delirium tremens. Y tenía otro que era bravo, era guapo. Era bien guapo. Era tremendito. Y entonces, pues, Nan, como le decíamos también, a Johnny, pues le decíamos Nan también, con mucho cariño, pues era el más pacífico, ¿verdad? Siempre le gustaba estar bien vestido y pues era auspiciado y querido, ¿verdad? Aquel entonces vendían los famosos shopping bags y entonces pues él empezó vendiendo eso. Y entonces siempre subía por las tardes a la casa de su tía a comer. Él tenía una prima que era monja, Alice, que era monja. Otra, que realmente no me acuerdo ahora mismo el nombre, que trabajó también en el Hotel Ponce Intercontinental. También. Su esposo era abogado de la calle Unión también, vecina de la calle Unión. Y pues él era loco con nosotros, con nuestra familia. Si teníamos carro, y muchos de nosotros teníamos carro, y él iba para algún sitio, le preguntábamos y lo movíamos, ¿verdad? Lo movíamos para donde fuera. Empezaron a salir las cámaras, donde quiera que lo veíamos, retratábamos con él también. Y a nuestros niños le encantaba a él, era muy querido. Y fue muy triste también, ¿verdad? Cuando murió, fue muy triste. Había otro caballero que vendía unos pirulí también. ¿Pirulí qué es eso? Era un dulce, era un tipo de dulce como hecho en la casa, fino, realmente bien dulce. Entiendo que probablemente tenía miel y esencia, ¿verdad? Y entonces le envolvían un papelito bien bonito y lo ponían como con una tablita con los palitos, ¿verdad? Todos así se veían todos muy bonitos. Entonces, pues él iba por los barrios y los ofrecían. Ellos gritaban, desde las cuestas abajo gritaban, de todo el mundo, los nenes bajaban de la Unión, de la Tocha, diferentes calles. Ellos se paraban en un ángulo, entonces los muchachos iban. Este caballero vivía, fue de los últimos en morir de esta cepa. Él vivía por la calle Victoria, creo que en la calle Villa Madrid, si no me equivoco, en esa área ahí. Está creo que en la historia de Ponce también, este caballero. Sí. Y así sucesivamente, uno más que otro, se me olvidan los nombres, ya el tiempo ha pasado y ya saben. Y que has conocido tanto gente de pueblo, como educadores, Sí. como los personajes pintorescos, como los líderes, los gobernantes. Señor. Tanta variedad de seres humanos. Veo que te sientes agradecido. Amén, muy agradecido. Y del arte, a Francisco García,
a Wichi Torres. Francisco García Mediocracia, mire, de Juana Díaz, a Francisco García Bulú. A Caquías, gran amigo también, entre otros, sí. ¿Artistas también has conocido? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna anécdota de alguno de esos artistas? Realmente compartíamos mucho. Yo vendí arte mucho tiempo también. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Sí. O sea, ya eso no estamos hablando de arte culinario, ese es otro arte, ¿cómo es eso? Sí, porque yo cuando pasó lo de... Okay, el mismo día del incidente de las Torres Gemelas, yo salí del Deportivo, fue mi último día de trabajar en el Deportivo después de 23 años. Decidí buscar un nuevo rumbo y ese día yo entré a la casita del chef y empecé a trabajar ese mismo día, que el segundo avión entrando y yo entrando a la casita del chef. Y hablé un momentito con Tito, me dijo, vente esta tarde, empieza. Y desde ese día estuve trabajando ahí. Y entonces había este doctor, este médico que pues vendía, ¿verdad? Tenía mucho arte para vender. Y entonces pues hicimos muy buena química. Y entonces pues yo básicamente como que me hice cargo de los cuadros. Él me hizo un listado con los precios y todo, los nombres y todo. Y yo pues vendía arte. Le ofrecía a mis clientes. Y tenía muy buenos clientes. Entre ellos pues el doctor Emilio del Toro Agredot, que en paz descanse. Me compraba buenas pinturas, me fascinaba el arte. Y muchas personas, tenía muchos clientes. Y entonces pues ahí venía Manny Sierra también, que en paz descanse, Manuel Sierra, que me hizo una pintura, me tomó una foto, después me hizo una pintura mía, que la tengo en mi casa, exactamente tal y como yo era aquel entonces, con los detalles de la corbata que tenía puesta. Sí. A Wichi, mi hermano Wichi, lo conocía de años. Wichi Torres, que en paz descanse. También tengo arte de él en mi casa. Y a Francisco García, a Caquías, hermano amigo, que siempre en mis proyectos, sus pinturas estuvieron en mi restaurante Metro Ponce también. Yeah. Entre otros muchos. Tato González también. Tato González también me ha auspiciado también en mi restaurante. Carlos Lastel también. El Carlos Lastel, mi amigo también, cantante. El hombre es tremendo. Aprecio mucho. Sí, que tú has vendido arte, eso es una faceta que yo no sabía. Celina Badea también. Ángeles Celina Badea, espectacular también, artista. De hecho, ella decoró los últimos restaurantes que montamos, la doctora Sore y yo. Sabores de ayer, hoy, siempre. Ahí está el arte de Celina Badea, espectacular. Y muchos artistas más. Así que esa fue otra etapa de mi vida. Y al haber tú entrado en contacto con tantas personalidades, de tantas bases formativas diferentes, personalidades diferentes, desde la persona con más poder adquisitivo hasta el que tiene el más humilde sueldo. Sí, señor. No sé qué reflexión o qué idea te deja haber conocido tanta variedad de personas. Mira, yo siempre he sido la misma persona con todo el mundo. De verdad, con todo el mundo he sido igual con todo el mundo. Humilde, con mi humildad, ¿verdad? Y obviamente mi respeto igual para todo el mundo. Y le doy la misma atención que le doy a la persona que está botando la basura o recogiendo basura en Ponce y al más millonario. Para mí es la misma atención, el mismo cariño y el mismo respeto, realmente. ¿Qué mayor lección de vida que esa? Así soy. Sabía que me ibas a decir eso. Sí. Y por eso lo pregunté. Porque de verdad que son lecciones. Mire, el tiempo pasa rápido, sí. Usted vive y los años pasados parecen un soplo, pero lo que te define y lo que te deja un buen recuerdo es cómo tú trataste a las personas. Y eso de verdad que es un gran principio de vida. Las citas citables que deja, los recuerdos dignos de seguir relatando. Y ya en esta parte no sé si tienes algún recuerdo, algo que le quieras comunicar como mensaje
a las personas que seguirán viendo esta entrevista, a tu familia, amistades, ¿qué recuerdo tú quieres dejar? ¿Qué mensaje especial de tantas cosas que uno podría decir? Ay, Dios mío. Bueno, realmente a mis amistades, mi familia, mis hijos, el mensaje real que les puedo dar es que busquen de Dios, que busquen de Dios. Él es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que nos da paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. De verdad. Estamos prestaditos aquí y necesitamos de Dios realmente. Ahora mismo en este momento, ¿verdad? El mejor mensaje que les puedo dar es ese. Agradezcamos día a día lo que tenemos. De verdad. Agradecer día a día lo que Dios nos da. Y nos da tanto, realmente tanto. A veces nos preocupamos por el mañana y no vemos todo lo que tenemos hoy. Y entonces, pues mi exhortación es eso. Agradezcamos lo que tenemos hoy. Todo lo que Dios nos da hoy, desde que nos despierta hasta que nos acostamos, que cuide nuestros sueños. Con todo respeto, ese es mi mejor mensaje. Que seamos mejores seres humanos cada día, especialmente con Dios. A veces con nuestra fuerza no podemos cambiar, ¿verdad? Pero Dios tiene el poder de cambiarnos a cada ser humano y hacernos más especiales cada día para Él. Así que ese es mi mejor mensaje, Gerardo. Si alguien quiere contactarte, consejos o los adiestramientos que brindas para recordatorio antes de terminar, ¿cómo se te puede conseguir? Sí, me puede conseguir en el 787-901-9292 y mi email es davidandújar, minúscula todo, davidandújar 18@gmail.com. Ahí pues me envía mensaje y entonces yo con mucho gusto le contesto, ¿verdad? Es mi teléfono, mi único teléfono, así es que sí, yo sí le voy a contestar. Me puede dejar un mensaje, o sea, de voz con el número de teléfono, y entonces yo con mucho gusto los puedo orientar si es algo de restaurante, ¿verdad? Yo realmente consejero espiritual no soy, pero bueno, si podemos orar juntos y bendecirlo, también lo podemos hacer. Dios es el que pone palabra, ¿verdad? Dios es el que pone palabra en nuestra boca para hablar, ¿verdad? Pues es que bendiciones para todos y gracias. Gracias. Aquí también estamos en la fundación haciendo nuestra parte, aportando, como bien dijiste, a ese mejoramiento integral de nuestra ciudad. Sí. Nosotros también tenemos un centro educativo, que es esta fundación. Esto es educación. Una fundación que sigue el modelo de las fundaciones presidenciales de Estados Unidos, la Fundación Rafael Hernández Colón, que está en la calle Mayor, número 50, esquina Castillo. En la página de internet, rafaelhernandezcolón.org. Vía teléfono, 787-259-0421. Tenemos una sala de estudio e investigación que cuenta con computadoras que también pueden utilizar para generar documentos o trabajos de estudio, o a veces hace falta un documento para una agencia de gobierno, pues aquí también pueden imprimirlo. Afirmamos nuestra razón de ser. Nos identificamos con lo que definió la vocación de Rafael Hernández Colón y Lila Mayoral, que incluso tenemos una biblioteca infantil, Lila Mayoral Wilchin. El teléfono 787-259-0421, y tanto para tu visita aquí en la fundación, para tu recorrido, para que veas nuestro museo, nuestras facilidades, como también participar de los diferentes programas que se hacen, como para también una entrevista de historia oral, aquí para servirle. Andújar, les habló Gerardo Berríos, director del Archivo Histórico de esta fundación Rafael Hernández Colón. Así que Dios les bendiga. Gracias y adelante, mi hermano. Gracias de verdad. Un abrazo. Gracias, amigo. Bien. Gracias.